Muchísimas gracias al jurado, al director de la Fundación BBVA y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Es un gran honor y un placer poder dirigirme a ustedes hoy para hablarles un poco sobre las humanidades y ciencias sociales ambientales, disciplinas que han pasado a formar parte de la matriz más amplia de los estudios ambientales durante las últimas 3 décadas. El premio de la Fundación BBVA debe su nombre a la hipótesis de la biofilia que propuso el conocido biólogo y defensor de la conservación E.O. Wilson en la década de los 80. En su ya clásico libro Biofilia, sostenía que los seres humanos poseen una tendencia innata a centrarse en la vida y en los procesos que les son afines. La biofilia, según él, la tendencia a explorar y a afiliarse con la vida es un proceso profundo y complicado de desarrollo mental, hasta un punto todavía infravalorado en la filosofía y la religión. Nuestra existencia depende de esta inclinación, nuestro espíritu se constituye a partir de ella y la esperanza surge de sus corrientes, argumentaba. Añadió que, en su opinión, la investigación biológica moderna converge de forma natural con la biofilia. Y estoy tratando a ver si puedo... No, podemos ir atrás con los slides. Sí, ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Dijo que la biología moderna ha producido una forma genuinamente nueva de ver el mundo que es íntimamente congenial con la dirección interna de la biofilia. En otras palabras, el intento, en este raro caso, está alineado con la razón. En la medida en que lleguemos a comprender a otros organismos, les daremos más valor y a nosotros mismos. La biofilia y sus contrapartidas, la biofobia y la ecofobia, han sido ampliamente exploradas y debatidas en las 4 décadas transcurridas desde que Wilson propuso el término, tanto por científicos como por investigadores en ciencias sociales y humanistas dedicados al estudio del medio ambiente. La discusión del concepto por parte de Wilson es amplia y anecdótica más bien que sistemática. Son unas magníficas memorias de su vida en la investigación científica y sus viajes a muchos lugares del mundo al servicio de la conservación de la biodiversidad. Lo que deja claro su definición inicial es que cualquier tendencia innata que pueda existir en el ser humano necesita desarrollarse a lo largo de la vida, y que el propio Wilson ve la mayor promesa de la biofilia en su convergencia con el razonamiento científico, razonamiento que él no considera innato. En las últimas 3 décadas, la investigación en humanidades y ciencias sociales relacionada con el medio ambiente ha abordado dimensiones que Wilson dejó de lado, es decir, las instituciones y prácticas sociales, junto con los conceptos y marcos culturales que moldean las actitudes de comunidades humanas específicas hacia el mundo natural en momentos históricos concretos. La biofilia, como señalarían ambientalistas en todo el planeta, no ha logrado impedir la degradación de los entornos naturales a gran escala, ya que nos enfrentamos a tasas alarmantes de calentamiento global, contaminación y pérdida de biodiversidad en el siglo XXI. Por lo tanto, la biofilia tiene que combinarse con el análisis de estructuras sociales, culturales y políticas para catalizar los cambios que aún podrían evitar, si no las crisis medioambientales en sí, al menos sus consecuencias más peligrosas, tanto para humanos como para otras especies. La biofilia, desde esta perspectiva, se convierte en un objetivo por el que debemos trabajar colectivamente, en lugar de un hecho que podemos dar por sentado. En otras palabras, pasa a formar parte del pensamiento utópico medioambiental o del pensamiento optópico, un concepto que voy a explicar en breve.
Mis investigaciones en los últimos 25 años se han centrado en el estudio transcultural de las narrativas medioambientales, es decir, ahora vamos atrás, vamos a ver, aquí. Es decir, cómo las crisis medioambientales se entienden y se narran de modos diferentes en distintas regiones e idiomas, aunque estas crisis parezcan similares o idénticas desde un punto de vista científico. Las estructuras sociales, las prácticas culturales y las memorias históricas, no solo el conocimiento científico, influyen en las percepciones, las experiencias y las narrativas sobre crisis medioambientales como la sequía, la deforestación o la contaminación. La narrativa es uno de varios factores sociales que influyen en las actitudes hacia el medio ambiente. El teórico de la narrativa H. Porter Abbott ha acuñado el término de master plot o trama maestra para las pautas narrativas con mayor impacto en las percepciones culturales, impacto que se produce a veces de manera inconsciente y en otras ocasiones de manera manifiesta. Por ejemplo, la idea de que la naturaleza es un recurso que debe utilizarse para beneficiar a los humanos es una trama maestra común en las culturas europea y norteamericana. También lo es una narrativa que sitúa a los humanos en un lado y a todas las demás especies biológicas en el otro. En cambio, la narrativa maestra según la cual la Tierra no pertenece a los humanos, sino que los humanos pertenecen a la Tierra y que la propia Tierra es un ser vivo, es compartida por muchas comunidades indígenas en Australia, Sudamérica y Norteamérica. Esta cosmovisión también implica que algunas especies no humanas, si no todas, son parientes o familiares de los humanos. Así encontramos una diversidad enorme en cómo la gente se ve a sí misma en relación con la naturaleza en todo el mundo. En China y el Japón, el tipo de naturaleza que más se admira es el de jardines estilizados y estetizados, con estanques cuidadosamente planificados y rocas esculpidas. Mientras que en Canadá, en Estados Unidos, durante mucho tiempo, el ideal cultural era la naturaleza salvaje, la menos alterada por los humanos. Aquí ven una pintura de Albert Bierstadt, que es una pintura clásica del siglo XIX, que precisamente representa esta percepción de la naturaleza sin alteración humana. Y así sucesivamente, las ideas y las narrativas sobre qué es la naturaleza, cómo se relaciona con los humanos, qué tiene de beneficioso o perjudicial y cómo debería desarrollarse en el futuro, varían mucho de una cultura a otra y cambian, claro, a lo largo de la historia. Conocer cuáles son esas narrativas y cómo configuran la opinión pública es crucial para la protección del medio ambiente. El libro de Rachel Carson, La primavera silenciosa, por ejemplo, se publicó en 1962 y fue eficaz para movilizar la legislación contra ciertos pesticidas porque Carson sistemáticamente comparaba las toxinas ambientales con la lluvia radiactiva. La radioactividad en el periodo de la Guerra Fría de entonces era un peligro sobre que el público americano tenía una percepción mucho más clara que el de las toxinas asociadas a la agricultura industrial. O, por poner otro ejemplo, el Partido Verde alemán en los años 70 y 80 evitó cuidadosamente cualquier retórica nacionalista sobre la belleza de las montañas alemanas o el misterio de sus bosques, porque sus líderes sabían que estos temas podrían evocar recuerdos traumáticos del discurso nazi sobre sangre y tierra. Y en los últimos 10 años, para poner un ejemplo un poco más reciente, activistas asociados a Extinction Rebellion, Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas se han puesto trajes de oso polar en manifestaciones públicas para señalar que el futuro de los jóvenes del siglo XXI está tan amenazado por el cambio climático como el de los osos polares.
Todas estas narrativas están moldeadas por sus contextos culturales y calibradas para atraer la atención de públicos específicos. Y a veces han logrado tener un impacto internacional más allá de las audiencias para las que se concibieron inicialmente. Este último ejemplo de los trajes de osos polares es particularmente interesante porque los activistas claramente asumen que el público general conoce bien el caso de los osos polares, cuya supervivencia se ve amenazada por el cambio climático. También es interesante porque los activistas en estas manifestaciones hablan, al menos metafóricamente, con voz animal. Se trata de una técnica que escritores y cineastas ecologistas han adoptado desde hace décadas para llamar la atención sobre las crisis ambientales, para abogar por la conservación de la biodiversidad y precisamente para fomentar la biofilia. La novelista estadounidense Ursula Le Guin la utilizó a principios de los años 70, en la época en que surgía el movimiento ecologista americano. Por ejemplo, contó una historia desde el punto de vista de una rata que está siendo utilizada para experimentos en un laboratorio y que no consigue relacionarse con la cientista con la que trabaja. En otro caso, The Direction of the Road, la dirección de la carretera, la voz narrativa es la de un roble que a lo largo de su dilatada vida observa la modernización del paisaje que le rodea con una mezcla de admiración y resistencia. Al mismo tiempo, como muchos de ustedes saben, el documentalista español Félix Rodríguez de la Fuente utilizó precisamente esta estrategia narrativa con efectos llamativos en sus series de radio y televisión de los años 70, especialmente en El hombre y la tierra. En algunos episodios, Rodríguez de la Fuente pone en primer plano la observación científica de los animales, de su ecología y de su comportamiento, parecido a la presentación en otros documentales sobre la fauna silvestre de la época, como las películas de David Attenborough o de Disney Studios. Pero en otros episodios rompe con esas convenciones y narra los acontecimientos desde el punto de vista del animal. Por ejemplo, un episodio del Hombre de la Tierra comienza literalmente con la voz de animales. Durante los primeros minutos, el único sonido que oímos es el aullido de lobos, sin ningún comentario sobre el lugar o el contexto. Cuando por fin oímos la voz de Rodríguez de la Fuente, llama el aullido el canto del lobo y lo caracteriza como un lamento melancólico, al menos cuando llega al oído de los humanos. Y asocia esta tristeza con la casi extinción del lobo ibérico, cuya población se había reducido a 400 o 500 individuos en aquel momento. La narrativa que sigue se cuenta con la inconfundible voz de Rodríguez de la Fuente, pero presenta las luchas de una loba por su propia sobrevivencia y la de sus cachorros sistemáticamente desde el punto de vista animal. La loba es una madre dedicada, tierna y muy inteligente que pone en peligro su propia vida al alejar a ganaderos con rifles de su madriguera para proteger a sus crías. Más adelante en el episodio, la loba vuelve a sentir que se están acercando ganaderas que la amenazan y traslada a los 4 cachorros de la madriguera original a otro escondite, llevándolas en la boca, uno a uno, en una carrera contrarreloj contra los cazadores. Al final fracasa en su intento. Uno de los lobeznos muere y la vemos enterrarlo. Una cosa muy sorprendente. Luego, los cazadores encuentran el nuevo escondite y capturan a los demás cachorros, que, como afirma Rodríguez de la Fuente,
serán privados de comida, vapuleados y matados en un pueblo cercano. La última toma de la loba la presenta tumbada en este momento, en lo que el espectador en este momento debe interpretar como una postura de agotamiento, de resignación, desesperación y tristeza, una víctima del odio humano. Y para concluir, la cámara muestra de nuevo a hombres con rifles acercándose desde el horizonte. Todos los hombres útiles del valle contra el lobo. Nuevamente, la vieja, eterna, implacable guerra entre el hombre y el lobo. El lobo, sin grandes presas salvajes en la mayoría de nuestros montes, no tiene más remedio que robar la carne al hombre. Y el hombre defiende su carne. ¿Cuándo terminará la guerra entre el hombre y el lobo? Ya se habrán dado cuenta que los hombres se ven desde el punto de vista de los lobos, no es la línea de visión que tendría un animal que no está tan alto como los hombres que se acercan. Obviamente, esta no es la narración científica y distante que se da en otros documentales sobre la vida silvestre, sino la adopción explícita del punto de vista del animal y en ocasiones de su voz para abogar contra la caza excesiva y la extensión de especies. Rodríguez de la Fuente, a través de la perspectiva del lobo, se opone a la trama maestra del lobo como enemigo y competidor de los ganaderos y presenta a estos hombres como depredadores letales ellos mismos. Como es bien sabido, la campaña de Rodríguez de la Fuente tuvo éxito hasta cierto grado. Actualmente hay como 2.300 lobos en España y sus poblaciones van aumentando de forma lenta pero constante. Pero claro, como hemos visto en las últimas semanas, la caza de lobos continuará y persiste la tensión entre comunidades agriculturas y urbanas sobre cómo convivir con los lobos. Entonces, la guerra entre hombres y lobos no ha terminado todavía. El procedimiento de Rodríguez de la Fuente de crear un mundo a partir de un punto de vista no humano se ha utilizado desde entonces en narrativas de ficción y no ficción, en diversas regiones, lenguas y culturas. La novelista canadiense Barbara Gowdy, por ejemplo, publicó su novela El hueso blanco en el 1999, una novela en la que todos los personajes son elefantes africanos. Elefantes que luchan por sobrevivir en medio de la caza furtiva a gran escala. Y en 2015, los artistas puertorriqueños Jennifer Alora y Guillermo Calzadilla colaboraron con el escritor Ted Chiang para crear El Gran Silencio, The Great Silence, una instalación de vídeo en la que hay un loro puertorriqueño, miembro de una especie en peligro crítico de extinción, se dirige a los humanos y se dirige específicamente a los humanos que han construido el telescopio de Arecibo en Puerto Rico. Su discurso aparece subtitulado en la parte inferior del vídeo como los subtítulos que traducen el diálogo en un idioma extranjero. Los humanos, entonces este es el tipo de cotorra que habla allí, que efectivamente es en peligro crítico de extinción, según la IUCN. Los humanos utilizan Arecibo para buscar inteligencia extraterrestre, dice el loro. Su deseo de establecer una conexión es tan fuerte que han creado un oído capaz de escuchar a través de todo el universo. Pero yo y mis compañeros estamos aquí. ¿Por qué no les interesa escuchar nuestras voces? Somos una especie no humana capaz de comunicarnos con ellos. ¿No somos exactamente lo que buscan los humanos? Pregunta. Se trata, al menos implícitamente, de una pregunta sobre los límites de la biofilia humana. El loro anticipa la desaparición de su especie y con ella de un modo de vida y una cultura. Los loros puertorriqueños tenemos nuestros propios mitos,
Son más simples que la mitología humana, pero creo que a los humanos les encantarían. Por desgracia, nuestros mitos se están perdiendo a medida de que mi especie se extingue. Dudo que los humanos lograrán descifrar nuestro lenguaje antes de que desaparezcamos. Así que la extinción de mi especie no solo significa la pérdida de un grupo de aves, es también la desaparición de nuestra lengua, nuestros rituales, nuestras tradiciones. Es el silenciamiento de nuestra voz. Bueno, aquí la narrativa del vídeo explora áreas más allá de la mera extinción biológica para señalar la existencia de culturas no humanas y de modos de comunicación que desaparecerán junto con una especie animal. El loro no alberga ninguna esperanza de que su súplica sea escuchada por los humanos o de que pueda evitarse la extinción de su especie. Al igual que Gaudí, Chiang utiliza la perspectiva animal para pintar un panorama pesimista sobre el futuro de la biodiversidad. Ese tipo de obras no solo plantea la pregunta de hasta dónde alcanza la biofilia en la prevención de la extinción de especies, sino también cuestionan que si la empatía con los animales o el amor por la naturaleza son suficientes en sí mismos para detener la degradación mundial de hábitats. En otras palabras, ponen de relieve, al menos implícitamente, cuestiones más amplias y estructurales que definen y limitan el alcance de la biofilia. Pero no todos los escritores, artistas y cineastas adoptan una perspectiva tan escéptica cuando construyen mundos narrativos desde la perspectiva de animales. El novelista francés Bernard Werber construye un mundo narrativo poblado a partes iguales por personajes humanos y hormigas en su trilogía de los años 90, Las hormigas, El día de las hormigas y La revolución de las hormigas. Escribió estas novelas basándose en una investigación detallada sobre la percepción, la comunicación y las estructuras sociales de las sociedades de hormigas. Las tramas humana y animal de la primera novela son dos historias policíacas paralelas y empiezan a converger cuando humanos y hormigas juntos desarrollan una tecnología de comunicación que convierte sonidos lingüísticos en feromonas y viceversa, lo cual permite a las hormigas transmitir a los humanos el impacto devastador que el uso de pesticidas tiene en sus comunidades. La más reciente trilogía de Werber narra un mundo humano cada vez más violento desde un punto de vista felino, en el que los gatos acaban aliándose con los humanos para empezar a crear un mundo mejor. En ambas trilogías, Werber utiliza el conocimiento y las percepciones de animales para ofrecer alternativas a la epistemología y la ética humanas, en un tono más bien serio en la trilogía de las hormigas y más humorístico en la de los gatos. El gato protagonista se refiere a su propietaria como ma servante. Ambas series de novelas han llegado a ser bestseller en el mundo francófono. En obras como estas, Werber empieza a desarrollar lo que el novelista estadounidense Kim Stanley Robinson ha denominado utopía en los últimos 10 años. Es decir, no las sociedades perfectas imaginadas por las filosofías utópicas, sino sociedades futuras cuyas culturas, leyes e instituciones fomentan mayor justicia social. Es decir, el mejor mundo posible dadas las circunstancias. Robinson entiende esta lucha por la justicia como un proceso continuo y dinámico, no como un estado permanente como en las antiguas utopías. Y cualquier mejora que se consiga, en su opinión, siempre tiene que defenderse contra intenciones y fuerzas adversas. La utopía, en otras palabras, es una lucha continua más que una condición que pueda alcanzarse una vez por todas. Las novelas futuristas del propio Robinson muestran cómo la conservación del medio ambiente contribuye a mejorar el destino de las comunidades humanas.
Otros autores de orientación ecologista llevan este modo de pensar un paso más allá. Imaginan la utopía, una sociedad más justa, no solo para humanos, sino también para otras especies. Y a veces retratan esta visión del futuro desde una perspectiva más que humana, es decir, animal. El ejemplo que yo creo que es más logrado en este sentido es una novela del escritor martiniqués Patrick Chamoiseau, Les 9 consciences du mal fini, las 9 conciencias del gavilán aliancho. En esta novela, un halcón que inicialmente sigue sus instintos depredadores y apenas presta atención a la vida de sus presas, empieza a interesarse por un colibrí inusualmente valiente que rescata a otro colibrí del nido del halcón. A medida que Malfini, el halcón, se fascina con las actividades del colibrí, que llama Fufu, va descubriendo las crisis medioambientales. Primero, la devastación causada por el uso de pesticidas en una plantación de plátanos cercana, luego el cambio climático, a lo largo de conversaciones que tiene Fufu con aves que aterrizan en la isla. Algunas parecían agotadas de vuelos sin fin. La mayoría miraba a su alrededor con miedo a todos y a todos, a todo y a todos. Cuando se les preguntaba por la causa de esta paranoia, mencionaban estaciones que llegaban demasiado pronto o demasiado tarde, o que oscilaban inciertamente fuera de los viejos patrones. Hablaban de lagunas de mar que se habían secado, de ríos incapaces de alcanzar las orillas del océano, de lagos que fermentaban hasta convertirse en lodo muerto. También hablaban de grandes desiertos que se extendían por lugares antes fértiles. Cuando no daban vueltas en círculo, las aves llegaban a lugares que tenían grabados en su memoria, pero llegaban demasiado pronto o demasiado tarde, porque en lugar de las esperadas fiestas, solo había sequías progresivas, frío inusual, tormentas, inundaciones y tornados desmesurados. A menudo que se encontraban sin flores, sin semillas, sin insectos, sin nada de lo que había previsto la hasta entonces infalible sabiduría de su especie. Los migrantes deliraban así, y aunque a mí todo aquello me parecía una locura, Fufu escuchaba con gran interés. El lector, por supuesto, sabe lo que Malfini todavía no entiende en este momento, que se trata de aves migratorias desorientadas por el cambio climático. Pero Malfini más tarde acaba uniéndose a un esfuerzo colectivo por la conservación y restauración de los hábitats autóctonos de Martinica que inicia Fufu, un esfuerzo que incluye a diversas especies e incluso a algunos humanos, que tienen un papel muy menor en esta novela. Por supuesto, esta narración puede interpretarse como alegoría de una transformación humana, un giro de la explotación ambiental a la conservación. Pero la perspectiva sistemáticamente centrada en las aves apunta a una visión de una sociedad futura en la que los animales también forman parte de la ética y de la justicia. Y los sonidos de aves que Chamoiseau incorpora a la narración nunca nos permiten olvidar que el narrador no es humano. Por lo tanto, la novela esboza las formas futuras de la biofilia, una utopía multiespecie. Hay muchos otros ejemplos de este tipo de experimentos en diversas lenguas y medios de comunicación para llamar la atención sobre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Voy a concluir con dos ejemplos más en otro medio. El videojuego Never Alone, Kisima Ingichuna, por ejemplo, que se lanzó en el 2014, fue desarrollado por escritores y diseñadores de juego en Inupiaq y Tlingit, del Consejo Tribal de Cook Inlet en el norte de Canadá. El juego se basa en un cuento tradicional Inupiaq, Kunukyaksuakuya. La protagonista, una niña llamada Nuna, vive una serie de aventuras con su compañero animal, un zorro ártico. Los jugadores tienen que alternar entre los personajes de Nuna y del zorro, asumiendo el papel de cada uno en distintos momentos del juego para superar diferentes retos.
Nuna y el zorro intentan determinar la causa de ventiscas fuertes y prolongadas que ponen en peligro a su pueblo. Esta causa resulta ser un gigante de hielo que hay que derrotar en la batalla final, seguramente una alusión al cambio climático. Por el camino descubren que su aldea ha sido incendiada y robada por un villano, seguramente una alusión a la historia colonial del norte de Canadá. El videojuego introduce tradiciones de narrativa oral con la voz de un anciano indígena y presenta breves documentales sobre las prácticas culturales en las que se basa el juego, entre ellas varios vídeos que se enfocan en la relación de las comunidades inuit con los animales, las plantas y la tierra. Es decir, que aquí también la perspectiva animal abre un portal a una sociedad alternativa que integra humanos y otras especies. En una línea similar, otro videojuego llamado Wolf Quest seguramente habría encantado a Rodríguez de la Fuente. En este juego, el jugador adopta un avatar de lobo y vive la vida natural de un lobo. Caza, se une a una manada, busca una guarida, encuentra pareja, cría cachorros. En este juego, residir en el cuerpo de un animal se convierte en una forma alternativa de conocer el mundo natural y de relacionarse con él. Narrativas sobre el mundo natural, tanto en textos como en películas, han ayudado a catalizar los movimientos ecologistas modernos de los últimos 60 años. El libro de divulgación científica Primavera Silenciosa de Carson, que ya he mencionado, en Estados Unidos. Los libros y documentales de Bernard Jimek sobre la fauna africana en Alemania. Los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente sobre la fauna ibérica en España. Los documentales sobre la vida silvestre de David Attenborough y la película sobre el cambio climático, Una verdad incómoda, de Al Gore, en muchos países. Por supuesto, estos ejemplos exitosos de narrativa para el público en general no fueron suficientes por sí solos, fueron acompañados de movilización política y creación de instituciones para alcanzar cambios legales y sociales. Pero estos libros y películas demuestran que las historias bien contadas tienen el poder de generar biofilia y fomentar la conservación del medio ambiente. Algunos activistas y científicos expresan hoy el deseo de que hubiera un escritor capaz de repetir el logro de Primavera Silenciosa y movilizar al público para luchar contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. No creo yo que esto sea posible en la actualidad, porque el panorama mediático está mucho más fracturado que en la época de Carson. Múltiples canales de televisión por cable, sitios web y redes sociales han dado lugar a una multitud de audiencias pequeñas, cada una de ellas atenta a distintos géneros y contenidos narrativos. Sabemos por estudios empíricos de las últimas décadas que las narrativas medioambientales, especialmente las que tratan del cambio climático, sí tienen un impacto significativo en la perspectiva de los espectadores o lectores. Pero sabemos también que este impacto es temporal y tiende a desaparecer al cabo de algunos meses. En consecuencia, se necesita un gran número de narradores diversos y una amplia gama de estrategias narrativas diferentes para continuar la labor de Carson, Rodríguez de la Fuente y muchos otros narradores que ayudaron a catalizar los movimientos ecologistas en varias regiones del mundo. Estas narrativas deben presentarse en muchos idiomas diferentes y para públicos en todo el panorama mediático actual. Y deben seguir creándose continuamente para que ni las crisis ambientales del momento ni las visiones del futuro utópicas queden olvidadas en las avalanchas mediáticas que experimentamos diariamente. Este es el trabajo que están realizando las humanidades ambientales, con la ayuda de instituciones como el Lab for Environmental Narrative Strategies en mi universidad, la Universidad de California en Los Ángeles, el Environmental Humanities Hub en Australia, el Environmental Humanities Lab en la KTH de Estocolmo, el Environmental Humanities Center de la Freie Universität de Amsterdam, el Rachel Carson Center de la Ludwig Maximilians Universität de Múnich,
el Grupo de Investigación en Ecocrítica del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, que hizo trabajos aquí en Madrid durante varios años, y muchos otros en todo el mundo. Todas estas instituciones se centran en desarrollar estrategias narrativas de comunicación ambiental y en formar a la próxima generación de escritores, directores, artistas y diseñadores de videojuegos para contar historias más allá de los humanos. Trabajan en colaboración con científicos que aportan sus conocimientos sobre especies y ecosistemas y en cooperación con investigadores en ciencias sociales que estudian las dinámicas de la política, el activismo y la comunicación ambientales. A fin de cuentas, estos esfuerzos tienen como objetivo desarrollar las formas futuras de la biofilia. Es un gran placer y un honor contar con la Fundación BBVA como una colaboradora tan visible y eficaz en estos esfuerzos por proteger a las especies que cohabitan el planeta con nosotros. Muchas gracias por su atención.